¿Alguna vez te has preguntado hasta qué punto el hombre puede confiar en su propia creación? En un mundo donde los automóviles ya no necesitan combustible y donde el silencio de un motor eléctrico resuena como símbolo de progreso, muchos creían estar asistiendo al nacimiento de una nueva era. Pero, ¿y si esa promesa se desmorona ante nuestros ojos? La Biblia nos advierte: maldito el hombre que confía en el hombre y pone la carne por brazo. Jeremías 17:5. Y en este mismo momento, ante el silencioso colapso de un gigante como Tesla en el corazón de Europa, quizás este verso se esté cumpliendo no solo en el ámbito espiritual, sino también en el económico y tecnológico. La caída de una empresa que durante años fue símbolo de innovación y audacia, nos está mostrando algo más que las finanzas. Está revelando una batalla de valores, de propósitos, de sistemas en conflicto. Tesla ha sido exaltada como la redentora de la industria automotriz mundial, prometiendo un futuro más limpio, más rápido y más inteligente. Pero al igual que los imperios humanos de los que se habla en las Escrituras, que surgieron en gloria solo para colapsar desde dentro, las estructuras visibles ocultan profundas grietas. Y lo que estamos viendo ahora en Europa es más que una crisis de ventas. Es el reflejo de un sistema que fue construido sin bases espirituales sólidas. A medida que las cifras caen en picado, los fabricantes de automóviles europeos, que alguna vez fueron vistos como dinosaurios obsoletos, se están uniendo, invirtiendo fuertemente y recuperando el control de su propio territorio. China, silenciosa y estratégica, avanza con coches eléctricos más baratos, más rápidos y más eficientes. Y Estados Unidos, que apostó demasiado por un solo jugador, está empezando a sentir los vientos fríos de la vulnerabilidad. Pero ¿por qué esto importa tanto? Porque esta historia no se trata solo de coches. Se trata de cómo ponemos nuestra fe en los ídolos modernos, tecnología, riqueza, influencia. Y olvidamos que todo lo construido sin Dios está condenado a la ruina. Jesús dijo: por tanto, todo el que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Mateo 7:24. Al parecer, Tesla se construyó sobre arena y la tormenta ha llegado. Lo que estamos presenciando es una advertencia, un llamado, no solo para inversores o emprendedores, sino para todos los que de alguna manera hemos sido seducidos por la falsa promesa de control. Porque al fin y al cabo, por mucho que avancemos tecnológicamente, si no nos guiamos por principios eternos, siempre tropezaremos con los mismos errores: arrogancia, idolatría, ceguera espiritual. El desplome de Tesla en Europa no es solo un acontecimiento de mercado, es un espejo, un reflejo de las decisiones que hemos tomado como civilización. Y, quizás, una invitación a la humildad. Se nos recuerda, una vez más, que el hombre por sí solo no puede salvar al mundo, ni con los coches eléctricos, ni con la inteligencia artificial, ni con promesas vacías. Solo hay una fuente de verdadera renovación: Jesucristo. Y aquí, en este momento en que el orgullo tecnológico enfrenta su caída, tenemos el desafío de reflexionar. ¿Hemos puesto nuestra fe en el lugar equivocado? ¿En qué estamos construyendo nuestras esperanzas? Esta crisis nos llama a volver a lo esencial, a los invisibles, a la oración, a la verdadera dependencia. Porque quizás, detrás de la quiebra de una empresa multimillonaria, lo que Dios está tratando de mostrar es algo infinitamente más valioso que los automóviles o las acciones. Quizás nos esté diciendo muy claramente: separados de mí, nada podéis hacer. Si este mensaje te tocó el corazón, escribe el tuyo en los comentarios: petición de oración. No importa qué lucha esté enfrentando, ya sea financiera, familiar, emocional o espiritual, oraremos juntos con usted. La oración tiene poder. Jesús nos enseñó que donde 2 o 3 estén reunidos en su nombre, Él estará presente. Mateo 18:20. Y por eso, este espacio no es solo un canal, es un lugar de encuentro espiritual, donde la fe nos conecta, incluso a distancia. Deja tu petición, intercedamos juntos. Y si sientes que esta palabra puede llegar a más vidas, dale me gusta a este video y suscríbete al canal. Esto nos ayuda a difundir este mensaje de fe, esperanza y verdad a quienes más lo necesitan. Que Dios te bendiga profundamente y que tu respuesta llegue en el momento adecuado. Nadie escuchó el estallido. No hubo fanfarria ni sirenas. Cuando los grandes imperios caen, a veces no se oye el ruido. La caída se produce poco a poco, en el silencio de los gráficos rojos,
en ausencia de titulares entusiasmados, en la mirada fría del inversor que se da cuenta, demasiado tarde, de que el castillo construido con tanta pompa ya no tiene suelo. Tesla era más que un fabricante de automóviles. Se convirtió, para muchos, en un símbolo de salvación, una promesa futurista de redención ecológica, movilidad limpia e independencia energética. Con un coche eléctrico en el garaje, muchos creían que estaban en el lado correcto de la historia. Un ideal que rayaba en lo místico y que, como todo ídolo humano, ahora muestra sus grietas. Fue en Europa donde se hicieron visibles las primeras grietas. Un continente acostumbrado a resistir, cuestionar, construir con piedras y paciencia. Allí, donde durante siglos se alzaron catedrales, un vehículo cargado de espíritu californiano encontró resistencia. No se trataba solo de precio, era algo más profundo, algo invisible, casi espiritual. Las ventas comenzaron a enfriarse, primero en los países escandinavos, luego en Alemania, Francia y luego en el resto del bloque europeo. Mientras tanto, las marcas locales, antes desacreditadas, volvían a cobrar impulso. Empezaron a imponerse modelos eléctricos más baratos, más adaptados y más conectados con el estilo europeo. Y, en el silencio de los concesionarios, Tesla empezó a perder no solo cuota de mercado, sino también relevancia. Detrás de los números se escondía un susurro divino. Hay momentos en que Dios permite que el hombre experimente el sabor de su propia confianza. Y cuando eso sucede, el colapso no viene del exterior, sino del interior. Tesla no perdió ante un competidor directo. Ella perdió por un cambio de opinión. Perdió ante el orgullo, ante la presunción de que la tecnología sería suficiente. Como en los tiempos de la Torre de Babel, la idea era llegar a los cielos, pero los cimientos estaban fuera del plan divino. La promesa de que los coches eléctricos cambiarían el mundo sonaba casi como un evangelio alternativo, un nuevo camino. Albricias. Pero ¿dónde estaba Dios en este discurso? ¿Dónde quedó la conciencia de que ninguna creación puede ser mayor que el Creador? Cuando la gloria se dirige únicamente al ingenio humano, la caída es cuestión de tiempo. En Europa, Tesla empezó a sentir el malestar de no ser lo suficientemente innovador. Sus lanzamientos se sintieron como repeticiones, no como revoluciones. Sus fábricas enfrentaron desafíos sindicales, logísticos y culturales. Y, mientras tanto, los gobiernos, que antes aplaudían ponerse de pie, comenzaron a dar la espalda. Los subsidios desaparecieron. Los incentivos migraron a las marcas nacionales. El brillo se apagó. Y no fue solo en la tierra. Hubo movimiento en el cielo. Cuando observamos estas transformaciones con ojos espirituales, nos damos cuenta de que no son solo ciclos de mercado. Son mensajes, señales, toques del Señor para una humanidad que insiste en confiar en lo que fabrica y no en quienes lo crearon. Es posible que Tesla haya creado coches impresionantes, rápidos y autónomos, pero nunca crearía la paz, nunca salvaría almas, nunca traería sanidad al corazón del hombre. Y es por eso que, incluso con todo su aparato tecnológico, está fracasando, porque la verdadera fuerza no está en los algoritmos, ni en los paneles solares, ni en los paneles digitales. Está sobre la roca, en el altar, en la palabra. Al ver cómo el imperio se desmorona lentamente, hay una sensación extraña en el aire, una mezcla de duelo y revelación. Por un lado, lamentamos el fin de una era que creía que se podía arreglar el planeta con baterías. Por otro lado, empezamos a ver, más claramente, lo que realmente importa. Y tal vez, en el fondo, nunca se trató de coches. Europa, silenciosa como siempre, no se limitó a rechazar un producto. Ella rechazó una idea, un espíritu, una narrativa que situaba al hombre como salvador. Y al hacerlo, dejó espacio para que algo nuevo, o muy viejo, volviera a la superficie: el discernimiento. Discernimiento para reconocer que no todo avance es progreso, que no todo futuro es redención, y no todos los colosos modernos son dignos de confianza. Así como Nabucodonosor vio su estatua dorada desafiada por 3 jóvenes que no se inclinaban, Tesla comienza a sentir que, en tierras donde la historia pesa mucho, existen límites al dominio de lo que se construye sin un propósito eterno. Y así, entre fábricas silenciosas, objetivos incumplidos y acciones en caída, resurge como un eco la pregunta sagrada:
¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero y perder su alma? Porque tal vez, solo tal vez, el colapso de Tesla no sea el fin de una empresa, pero el comienzo de una nueva comprensión. Y tal vez, solo tal vez, el colapso de Tesla no sea el fin de una empresa, pero el comienzo de una nueva comprensión, porque la caída de un símbolo suele ser más poderosa que su cima. Cuando un gigante cae, levanta suficiente polvo como para que todos, incluso los distraídos, se detengan por un momento. Y allí, entre los escombros de lo que parecía indestructible, Dios susurra. Hay algo que el hombre moderno ha olvidado, algo que se perdió entre los cables de fibra óptica y las luces LED. La promesa de progreso tomó el lugar de la promesa de la cruz. La innovación se ha convertido en el nuevo altar. Y en el centro de ese altar no hay sacrificio, hay vanidad. Desde la antigüedad, cuando los hebreos dieron al oro de Egipto la forma de un becerro brillante, la humanidad ha tenido esta tendencia casi instintiva a reemplazar lo invisible por lo visible, lo eterno por lo inmediato. Las promesas del cielo se cambian por las promesas del mercado. Y como en esa escena del Éxodo, bailamos, celebramos, aplaudimos la brillantez de las obras humanas, mientras olvidamos que el Dios verdadero todavía está en la montaña, esperando ser buscado. Tesla fue, durante muchos años, esa imagen dorada, no solo por la estética futurista de sus vehículos, sino por la narrativa que los rodeaba. Salvar el planeta, acelerar el futuro, liberar al mundo de la esclavitud del petróleo, fue tentador, casi mesiánico. Pero toda promesa que intenta ocupar el lugar del Salvador está condenada a la frustración. La idolatría del progreso no requiere que niegues a Dios, simplemente ofrece una alternativa más cómoda, más rápida y más tangible. No necesitas orar, solo programar. No es necesario esperar, solo actualice. No es necesario confiar, solo invertir. Y así, poco a poco, vuestra fe deja de ser un ancla en la eternidad y se convierte en una apuesta por el mañana. Pero el mañana siempre llega, y cuando llega, revela la verdad. Muestra que detrás de las promesas tecnológicas hay fracasos humanos, que las máquinas no lloran por ti. Esa innovación no tiene compasión, que los algoritmos no conocen tu dolor. Lo que fue prometido como salvación se convierte, ante la adversidad, en un espejo cruel de nuestras limitaciones. Europa, con toda su historia marcada por revoluciones, guerras y reconstrucciones, fue quizás la primera en darse cuenta de ello. No de manera teológica, sino instintivamente. La gente empezó a darse cuenta de que algo ya no tenía sentido. Esa promesa de movilidad limpia estuvo plagada de explotación, concentración de poder y dependencia encubierta. Que los coches eléctricos también contaminan, algo que está fuera de nuestra vista. Lo nuevo no es necesariamente mejor. Y fue entonces cuando el espíritu empezó a cambiar. Como un pueblo que despierta de un largo sueño, los mercados europeos empezaron a alejarse. Las ventas cayeron. El resplandor perdió intensidad. Y lo que antes era alardeado se convirtió en uno más entre muchos. Una empresa, una idea, un intento. Pero Dios no permite caídas sin propósito. Cada vez que cae un ídolo, el cielo deja lugar a la luz verdadera. El fin del encanto con Tesla es, quizás, el comienzo de un regreso. Un llamado silencioso para que volvamos a mirar el altar que brilla no con luces LED, sino con santidad, para el Dios que no necesita fábrica, porque Él moldeó el universo con su propia voz. El verdadero progreso comienza cuando reconocemos nuestra dependencia. Cuando nos damos cuenta de que no fuimos creados para controlar el mundo, sino para someternos a quien lo gobierna. La tecnología puede ser una herramienta, pero nunca debería ser un trono. El hombre puede crear, pero nunca debe adorarse a sí mismo. Mientras el mundo se inclina ante las pantallas, los gráficos y las noticias, los hijos de Dios están llamados a mantenerse firmes, resistiendo el canto de las promesas fáciles, recordando que el mayor avance es el del alma que regresa al Padre. Porque no hay futuro más seguro que el que está en manos de Cristo. Y es en este punto cuando el guión sigue desarrollándose. Lo que parece un revés es quizás una desviación sagrada, un desmantelamiento necesario, porque antes de que surja algo nuevo de Dios, todo lo que es falso debe caer. Si llegaste hasta aquí, escribe la frase en los comentarios. Yo no bailo delante del oro, o simplemente declarar, mi esperanza está en lo eterno. Así sabré que tu corazón también está despertando a lo que el mundo no puede ver. Cuando los hombres construyen sus imperios sin miedo,
Los cielos observan en silencio, porque el tiempo de Dios no avanza a la misma velocidad que los relojes digitales. Él espera, Él mira, Él lo permite. Y entonces, en el momento oportuno, interviene. No con fuerza, sino con precisión. No con espectáculo, sino con juicio. Así caen los imperios. Siempre ha sido así. Lo que vemos hoy en el panorama de los gigantes industriales no es solo el colapso de las empresas o el fracaso de los modelos económicos. Es algo más profundo, más viejo. Es un ciclo que ya está escrito. Es un guión que ya ha sido revelado. La palabra nos da las claves para comprender lo que sucede ante nuestros ojos, pero que pocos pueden ver. Tesla no se hunde solo. Ella es solo la punta de un iceberg que comienza a resquebrajarse. Cuando observamos la estructura de dependencia que se ha formado en torno a las grandes marcas, nos damos cuenta de que no se trata de una simple cuestión de competencia. Hay una guerra de tronos invisibles, una disputa silenciosa por el dominio del espíritu humano, una batalla entre lo eterno y lo efímero. Los imperios del pasado tenían muros y ejércitos. Los de hoy tienen algoritmos e inversiones. Pero la esencia permanece: el control, influencia, el intento desesperado del hombre por construir algo tan sólido, tan poderoso, que ni siquiera Dios pueda tocarlo. Pero Él siempre juega, en tiempo exacto, y cuando lo hace, lo que parecía inquebrantable comienza a desmoronarse desde dentro. Las Escrituras están llenas de advertencias sobre el orgullo de las naciones, de reyes que se exaltan demasiado y de imperios que creen poder resistir para siempre. Babilonia ha caído, Roma cayó, cayó el Tiro, y cada uno de ellos llevaba en el corazón el mismo veneno, la ilusión de la eternidad humana. Hoy, el espíritu de Babilonia se viste de innovación, de mercado, movilidad sostenible, pero la esencia es la misma: construir sin Dios, prosperar sin oración, avanza sin arrepentimientos. Y cuando eso se convierte en la base de una nación, una empresa, una cultura, la profecía comienza a cumplirse. Estamos viendo señales. El colapso económico de las potencias, las divisiones internas en las grandes democracias, el crecimiento estratégico de los reinos orientales, el resurgimiento de viejas alianzas y bloques que, a los ojos espirituales, ya estaban predichos. Nada de esto es una coincidencia. Todo esto tiene un guión. Jesús dijo que antes del fin habría rumores de guerras, naciones contra naciones, reino contra reino, hambre, pestilencia y terremotos en varios lugares. Y luego añadió: pero aún no es el final. Todo esto es solo el comienzo del dolor. Lo que vemos ahora es este principio, el comienzo de algo más grande. Un reordenamiento global que no está siendo guiado solo por intereses políticos o económicos, sino por fuerzas espirituales que actúan tras bastidores del tiempo. Tesla es solo una pieza de ese tablero, un símbolo que cae, para que otros símbolos puedan levantarse. Pero ninguno de ellos será el último, porque al final, todos los reinos de los hombres se inclinarán ante el único Rey eterno. Las profecías están en movimiento. Cada nueva caída, cada nueva crisis, cada nueva tensión es un paso hacia el escenario final. Y mientras los ojos del mundo están centrados en los informes financieros y en los mercados bursátiles, los ojos del espíritu ven más allá. Ven que el tiempo profético se aprieta. Ven las señales en el cielo, en la tierra y en el corazón de los hombres. Ven que se acerca el juicio, no como venganza, sino como justicia. Pero la mayor caída aún está por llegar, y no será de una empresa, ni de una nación. Será la caída de la falsa seguridad, el colapso de la fe en el sistema, el colapso de la autosuficiencia. Porque solo cuando un hombre pierde todas sus muletas mira hacia arriba. Solo cuando todo lo que parecía seguro se desmorona, recuerda que necesita ser salvado. Y quizás por eso Dios permite que los imperios modernos comiencen a caer. Para que los corazones se abran, para que se laven los ojos, para que la humanidad pueda volver a escuchar a quien nunca dejó de hablar. Si esta palabra te tocó, escribe en los comentarios: veo las señales, o comparte la frase: las profecías están vivas. Así sabré que estás despertando a lo invisible. Cuando Jesús pronunció estas palabras en Juan 15:5, no solo estaba enseñando acerca de la dependencia espiritual, Él estaba profetizando. Estaba lanzando una verdad eterna que atravesaría siglos, culturas, imperios, y encontraría eco exactamente aquí, en este tiempo donde todo parece posible, excepto reconocer que lo necesitamos. Sin mí,
No puedes hacer nada. Pero el hombre moderno lo intentó. Intentó hacer todo sin él. Intentó fundar empresas, construir sistemas, dominar mercados, dar forma al futuro. Incluso intentó tocar los cielos con cohetes e inteligencia artificial, como si la tecnología pudiera llenar el espacio que solo pertenece al espíritu. Pero la historia siempre pasa factura. Y cuando llega la factura, revela que todo lo que se hizo sin Dios comienza a desmoronarse. Primero lentamente, luego irreversiblemente. Tesla es uno de esos intentos. Un proyecto que nace con brillantez, audacia y ambición, pero también con prisa, orgullosamente, con la creencia de que el genio sería suficiente para salvar al mundo. Y es precisamente ahí donde aparece la grieta, cuando el hombre olvida que incluso puede construir con sus manos, pero solo permanece en pie lo que está sostenido por el Espíritu. En Juan 15, Jesús habla de la vid y los pámpanos, una figura sencilla pero profunda. Las ramas pueden incluso florecer por un tiempo, incluso pueden dar frutos, pero si se desconectan de las raíces, pronto se secarán. Eso es lo que vemos hoy. Los frutos que parecían abundantes se están pudriendo por dentro. Ramas que parecían fuertes se están marchitando sin explicación aparente. Pero la explicación está ahí, en el verso. Siempre lo ha sido. Sin mí, no puedes hacer nada. Nada que quede, nada que transforme, nada que realmente cure. Tesla representa más que un fracaso comercial. Ella es el reflejo de una humanidad que intenta florecer lejos de sus raíces, quien busca crecimiento sin conexión, que persigue la innovación sin presencia. Y cuando el mercado deja de responder, cuando las puertas se cierran, cuando los ojos se vuelven al cielo en busca de significado, es entonces cuando las palabras de Jesús suenan como un susurro antiguo y, al mismo tiempo, actual. Sin mí, nada. Pero este colapso podría ser misericordia. Puede ser la invitación de Dios para que nos volvamos a conectar, porque Él no solo quiere que sobrevivamos, sino que permanezcamos en Él. Y allí, conectado a la vid verdadera, todo cobra un nuevo significado. Las ideas se purifican, los sueños se alinean, la visión aumenta, y el trabajo entonces empieza a ser eterno. Si esta verdad tocó tu corazón, escribe en los comentarios: me vuelvo a conectar a la raíz. Declaro: sin ti, no soy nada. Cuando el orgullo de una nación llega a la cima, el Espíritu Santo comienza a susurrar detrás de escena, no con escándalos, no con fuerza bruta, sino con pequeñas perturbaciones, pequeños descansos. Y lo que parecía ser la gloria del hombre comienza, silenciosamente, a convertirse en instrumento de Dios. No es un castigo, es su propósito. Porque cuando un pueblo se olvida de orar, Dios permite la sacudida. Cuando los líderes se exaltan por encima de la palabra, Él permite que sus proyectos se extravíen. Cuando la cultura cambia los altares por el marketing, Dios comienza a revelar que los cimientos estaban hechos de arena. Y es en este escenario donde empresas como Tesla se convierten en símbolos, no por sí mismos, sino por lo que representan, el intento de un país y del mundo de prosperar lejos del altar. La historia de la Biblia está marcada por caídas, pero también para despertar. Babilonia cayó y los judíos volvieron sus ojos a Jerusalén. Egipto perdió sus ejércitos e Israel vio el mar dividirse. Cada ruina tiene una vocación incorporada, un grito silencioso que resuena entre los escombros. Despierta. Cuando Dios permite que algo grande caiga, es porque quiere construir algo aún más grande, pero ahora, sobre cimientos eternos. Y esto se aplica a las naciones, a las empresas, a las iglesias, a las familias, a los corazones. Estados Unidos dependía demasiado de sus propias armas, por tu dinero, en su influencia, en tu capacidad de moldear el mundo según tus ideas. Y ahora ven que ni siquiera el coche más rápido puede evitar un colapso espiritual. Ni siquiera la tecnología más avanzada puede salvar un corazón que se ha desviado del Creador. Pero Dios todavía está ahí, no en los rascacielos, sino en el secreto, no en las bolsas, sino en las casas silenciosas donde todavía se reza. Él permite que la sacudida restablezca la comunión. Permite que el colapso saque a la luz lo que realmente sostiene a una nación, la fe. Y quizá ahora mismo esté soplando nuevos vientos. Un despertar, un grito que surge desde lo más profundo del alma de un pueblo que comienza a recordar lo que realmente importa. ¿Y si este es el comienzo de un regreso?
¿Qué pasa si el colapso es en realidad el primer paso hacia la renovación? Si crees esto, escribe en los comentarios: Dios está despertando a las naciones. Declaro: mi casa será restaurada. No es el ruido lo que resulta más confuso, es el exceso de voces. Y hoy el mundo está lleno de ellos. Economistas, influencers, políticos, gurús tecnológicos, algún que otro profeta, todos hablando al mismo tiempo. Todos nos dicen qué debemos hacer, dónde invertir, en quién creer, qué esperar. Pero pocos, muy pocos, siguen escuchando la voz que realmente importa. En tiempos como estos, la oración no es un lujo, es supervivencia. El discernimiento se ha convertido en el regalo más grande que cualquiera puede tener. Porque sin él, el engaño entra como verdad y el error se disfraza de salvación. Tesla prometió una revolución, pero tal vez fuera solo otra distracción, un desvío, un camino luminoso que alejó los corazones de la verdadera luz. Por eso necesitamos orar, no para respuestas fáciles, sino para ojos claros, para oídos sensibles, para un espíritu que reconoce el sonido de Dios en medio de la tormenta, porque Él todavía habla, pero no hables en voz alta, habla con sinceridad. Y solo los que están en espíritu pueden oír. Orar por discernimiento es más que pedir dirección, es declarar dependencia, es admitir que, aun con toda la información del mundo, solo el espíritu conoce el camino. Es reconocer que hay fuerzas invisibles actuando, y que sin la luz del cielo caemos en la trampa. Vendrá la confusión, ya viene, pero la cizaña no engaña a quien conoce la voz del pastor. Y solo la oración nos mantiene lo suficientemente cerca como para distinguir entre lo que es de Dios y lo que es solo un eco humano. Solo la oración nos prepara para no caer con los imperios, sino para permanecer con el reino. Si esta también es tu oración, escribe en los comentarios: Señor, abre mis ojos. Declaro: quiero discernir tu voz en medio del caos. La mayoría de la gente espera que el milagro llegue con fuerza. Espera a que el cielo se abra, a que la tierra tiemble, a que tus ojos vean suceder algo imposible. Pero los mayores milagros siempre han sido silenciosos. Tienen lugar en medio del desorden, en la oscuridad, mientras el mundo entero se distrae con el ruido del choque. Y mientras todo el mundo habla de Tesla, de los mercados, de las pérdidas, están sucediendo milagros, en casas sencillas, en corazones rotos, en pequeñas reuniones de oración donde nadie filma. Porque Dios nunca dejó de actuar. Fuimos nosotros los que dejamos de prestar atención. La crisis tiene este extraño efecto. Derrumba el escenario, apaga las luces, apaga los micrófonos. Y luego, en el silencio, la presencia se manifiesta. En medio del colapso, cuando ya nadie cree, cuando todo parece estar fuera de control, el Espíritu Santo susurra: estoy aquí. Así fue en los días de Elías. Mientras Jezabel dominaba, mientras los profetas se escondían, mientras el altar era roto, Dios preparaba un milagro en la cima del monte. Y no fue en el viento, ni en el terremoto, ni en el fuego. Fue en la suave brisa, en el silencio, en rendición. Hoy en día, hay muchos que esperan que el milagro se produzca mediante la restauración del sistema. Que la solución venga de un nuevo líder, de una nueva empresa, de una nueva política. Pero quizás el milagro que Dios está realizando ahora sea otra cosa: despertar a las almas dormidas. La de hacer que el corazón de un padre vuelva a sus hijos. Eso de liberar a alguien de la ansiedad sin que nadie lo sepa. El de curar en secreto. Tesla puede caer. Los mercados de valores pueden fluctuar. Las estructuras humanas pueden tambalearse. Pero el reino de Dios permanece firme y los cielos permanecen abiertos para aquellos que tienen fe. Y cuando la fe se encuentra con el caos, nace el milagro. No como espectáculo, sino como testimonio. Como prueba de que el verdadero poder no está en manos del hombre, sino en manos del Creador. Puede que ni siquiera lo notes ahora, pero si abres los ojos de la fe, lo notarás. En medio de la confusión, algo está floreciendo. Entre las cenizas, algo se está reconstruyendo. En medio del dolor, algo se está sanando. Y el mundo nunca lo sabrá. Porque el verdadero milagro no se muestra, se vive. Si ya has presenciado milagros en silencio, escribe en los comentarios: Dios todavía obra en lo oculto. O decir: creo en los milagros que nadie ve. Durante décadas, el mundo se alimentó de una ilusión, que podía sostenerse a sí mismo, que ya no necesitaba a Dios, ni absolutos, ni oración.
Bastaba estudiar, invertir, emprender, innovar. Que lo único que faltaba era tecnología. Lo único que faltaba era control. Y luego vinieron las promesas de autonomía. Coches que se conducen solos, casas inteligentes, inteligencia artificial que piensa por nosotros. Pero cuanto más camina el hombre hacia la independencia, más se aleja el corazón de la fuente. La autonomía se ha convertido en un becerro brillante, y como cualquier ídolo, ahora está empezando a pasar factura. Porque la autonomía sin Dios es orgullo disfrazado. Es el intento humano de ser como Dios sin depender de Él. Es el viejo eco del Edén. Seréis como dioses. Y Tesla, por mucho que represente avance e ingeniería, transmite este eco. La idea de que el hombre puede salvarse a sí mismo con sus propios circuitos y chips. Pero el alma no se alimenta de algoritmos. El espíritu no respira pilas. El dolor no se puede curar con actualizaciones del sistema. Y el vacío existencial no se puede llenar con movilidad eléctrica. La gran mentira de la autonomía es que no libera, aísla. Aísla al hombre de su esencia, de su creador, de su vocación. Y ahora, cuando todo empieza a fallar, la verdad empieza a brillar con más claridad. No estamos hechos para vivir solos. Fuimos hechos para depender de Grace. Dios nunca quiso controlar los robots. Siempre quiso tener una relación con los niños. Y los niños, incluso los más maduros, saben que necesitan del Padre, no por debilidad, sino por identidad. El colapso de los sistemas modernos es el grito que revela el fin de la ilusión. Y en medio de ese clamor, Dios sigue diciendo, vuelve a mí. Yo soy el camino, yo soy la fuente, yo soy el sustentador. Si esta verdad tuvo sentido para ti, escribe en los comentarios, mi autonomía es dependencia de Dios, o decir, prefiero que me guíen a caminar solo. Es fácil construir en tiempos de estabilidad. Cuando brilla el sol, cuando los vientos están en calma, cualquier estructura se siente segura. Pero la verdadera prueba para una fundación llega con la tormenta. Y ahora, ha llegado. El mundo está temblando. Empresas cayendo. Naciones divididas. Economías frágiles. Valores confusos. Líderes perdidos. Y todo el mundo mira a su alrededor tratando de encontrar algo. Cualquier cosa que siga en pie. Algo que perdure. Y es en ese momento cuando la roca se revela. Jesús habló de dos hombres que construían casas. Uno sobre la arena, el otro sobre la roca. Ambos enfrentaron la misma tormenta. Ambos sintieron los mismos vientos. Pero solo sobrevivió una casa. No por la apariencia, no por el tamaño, pero para la fundación. Hoy estamos descubriendo dónde estábamos construyendo realmente. Tesla, como tantos otros, se levantó sobre el terreno inestable de la innovación sin espíritu, y ahora, ante los vientos en contra del mercado, se tambalea. Pero no es solo ella. Muchos sienten que sus vidas se desmoronan, sus planes se desmoronan y sus certezas se les escapan de las manos. Y la pregunta vuelve como un trueno. ¿Sobre qué has construido tu vida? La roca nunca fue una idea. Es una persona. Es Cristo. La palabra viva. La palabra eterna. El alfa y la omega. El único que no cambia. El único que no se rompe. El único que, aún en medio del caos, permanece. Y quizás, para muchos, esta época de colapso sea también una época de empezar de nuevo, para sentar nuevas bases, para construir altares donde alguna vez hubo orgullo, volver a la sencillez del Evangelio, reconstruir sobre lo que nunca debería haberse dejado de lado, porque todo puede temblar, todo puede caer, pero el que edifica sobre la roca nunca será conmovido. Si esta palabra te fortaleció, escribe en los comentarios, estoy estableciendo mi casa en la roca. Declaro, Cristo es mi fundamento. Las naciones también tienen corazón. Sienten, se emocionan, se enferman, y a veces, se caen. Y cuando caen, no siempre es por ataques externos. A veces es el peso interno el que los derriba. Orgullo escondido detrás de las escenas del poder. La arrogancia camuflada del progreso. La fe silenciosa puesta en torres hechas por manos humanas. Estados Unidos caminó durante décadas con la confianza de una superpotencia que puede hacer cualquier cosa. Y, efectivamente, ganaron. Dominaron el entretenimiento, el petróleo, Internet, la tecnología. Fundaron imperios corporativos con nombres que hoy son casi litúrgicos. Tesla es uno de ellos, un símbolo de la era moderna. Una entidad que superó al mercado y se convirtió en mentalidad. Pero Dios conoce los altares del corazón de una nación.
Él ve dónde ella pone su confianza. Y cuando esa confianza se deposita en un trono distinto al suyo, Él permite que ese trono se derrumbe. No por crueldad, pero por celo. Porque un pueblo que confía en sí mismo se aleja del Dios que lo formó. Y un país sin Dios está a punto de convertirse solo en una memoria histórica. El orgullo nacional no se ve solo en discursos apasionados. Se revela en la resistencia a la rendición, en apego a la fama, al consumo, al control. Se revela en frases como «somos los más grandes», cuando la Biblia enseña que el más grande en el reino es el que sirve, que los exaltados serán humillados, que el camino de la vida pasa por la cruz, no por el prestigio. Quizás la caída de Tesla en territorio europeo sea más que una señal de debilitamiento comercial. Quizás sea una exposición divina de un espíritu que necesita ser quebrantado. Un recordatorio, no solo para Estados Unidos, sino para todo el mundo. Quien se enaltece será derribado, y el que se humilla será enaltecido. Si esta palabra te habló, escribe: Señor, sana el orgullo de mi corazón. Declaro, elijo exaltarte a ti, no a mí mismo. Hay un sonido que pocos escuchan. No proviene de las sirenas de las bolsas, ni de las alarmas de Wall Street. Es un sonido más sutil, casi imperceptible. El sonido del silencio que se instala cuando los sistemas empiezan a fallar. Cuando las voces del lucro callan. Cuando los informes ya no explican lo inexplicable. Cuando el mundo se da cuenta de que algo más grande está sucediendo, pero no sabe cómo nombrarlo. Este silencio no es ausencia, es presencia. Es el espacio que Dios permite para que el alma hable, para que los hombres puedan pensar, para que los corazones se den cuenta que el dinero, por más que grite, no tiene las respuestas. Y en ese silencio, el Espíritu susurra, no con pánico, sino con discernimiento. Regresa, mira, escucha lo que dice el cielo. La crisis económica no es solo una quiebra, es un mensaje. Cada caída, cada retracción, cada colapso es una forma de exponer dónde estaban los cimientos. Y cuando esos cimientos se rompen, hay una revelación. Estábamos confiando demasiado en lo fugaz, y no escuchamos. Estábamos distraídos. Y ahora, el silencio nos enseña. Fue en el silencio que Elías escuchó la voz de Dios. Fue en silencio que Ana oró con lágrimas que nadie escuchó. Fue en silencio que Jesús escribió en la arena, mientras todos gritaban. Collapse nos invita a hacer lo mismo. Silenciar el alma para escuchar el cielo. Si este silencio te ha hablado, escribe en los comentarios: habla, Señor, tu siervo oirá. O decir: en el silencio te escucho. Hay momentos en que Dios habla a las personas, pero hay otros en los que habla a generaciones enteras, con ciudades, con las naciones, con la humanidad. Y cuando habla así, no es solo para instruir, sino para llamarnos. Este es uno de esos momentos. No se trata solo de la quiebra de una empresa. Se trata de un mundo que intenta vivir lejos de su creador. Un sistema que se rebeló contra el cielo. Eso abrazó la idolatría moderna. Quien cambió la intercesión por el entretenimiento. Eso reemplazó la palabra con ideologías. Quien se alejó. Pero Dios no se rinde. Se sacude para despertarse. Permite que la crisis llame. Interrumpe el flujo para que la gente vuelva la mirada hacia donde nunca deberían haberse desviado. El arrepentimiento es la clave para la restauración. No es solo un sentimiento, es un regreso, un cambio de dirección, y tal vez el colapso de Tesla, y de tantos otros pilares que parecían inquebrantables, sea esta invitación colectiva. Vuelve a mí. El cielo está abierto, pero la puerta de la restauración solo se abre con humildad, con las rodillas dobladas, con confesión sincera, sediento de presencia, no de desempeño. Y si esta generación acepta el llamado, verá lo que ninguna tecnología puede generar. Verás llover en tierra firme. Verás a los niños regresar a casa. Verás líderes convertidos. Verás ciudades transformadas. Porque el Espíritu de Dios todavía se mueve. Aún busca corazones arrepentidos para derramar su fuego. Si esta es tu oración, escribe: restauranos, oh Dios. Declaro: regreso a ti. Al final de todo, cuando todas las pantallas se apaguen, cuando los servidores se caigan, cuando los coches eléctricos se detengan, cuando los reinos se estremezcan y los líderes sean silenciados, solo quedará una voz, solo un nombre sobrevivirá, solo una verdad permanecerá en pie: Jesús. Nunca necesitó marketing, nunca buscó el aplauso, nunca construyó imperios terrenales, pero el mundo entero quedó marcado por su presencia. No escribió libros,
pero inspiró a millones. No fundó empresas, pero transformó la historia. Él no vendió promesas, dio su vida. Y es por eso que, incluso ahora, en medio del colapso de los sistemas más sofisticados, Él sigue siendo la única respuesta. Porque no existe ninguna tecnología que pueda curar el vacío. No existe ningún algoritmo que regenere un alma. No hay innovación que pueda reemplazar la sangre derramada en la cruz. Es posible que Tesla haya prometido un nuevo futuro, pero Jesús ofrece nueva vida. Y la elección sigue siendo personal. Incluso en el apogeo de la modernidad, sigue habiendo un camino estrecho, una puerta estrecha, un reino que no pasa, y un Salvador que no cambia. Él sigue llamando, con mansedumbre, con poder, realmente. Y si escuchas este llamado, escribe en los comentarios, Jesús es el camino, o simplemente declara, en Él está mi esperanza.